Señoras y señores diputados, como en años anteriores, el informe de Peñalandia hace cuentas alegres de las miserias de los mexicanos. Ese supuesto México incluyente, el que borra a la población con ingresos sospechosamente bajos, como hizo Santaella en el módulo de condiciones sociales, para que no conozcamos la evolución de la pobreza, pero en verdad no pueden ocultar lo que sucede. 70% de los mexicanos consideró que esta aumentó en el último año. Vivimos en un México excluyente, en el que se prometió atender a 7 millones de pobres extremos con la supuesta cruzada contra el hambre y en el que solo se atiende a 4, en el que 57 millones de personas viven en hogares donde se teme que la comida se acabará por falta de dinero. ¿De qué México incluyente estamos hablando si los recortes al gasto se han realizado sobre todo en programas sociales, educación, salud y en la inversión productiva, limitando así la generación de empleo y destruyendo el patrimonio nacional? Se habla de mayor cobertura en salud, pero casi 40 millones no tienen acceso a este servicio o tienen que recurrir a la medicina privada o consultorios de farmacia ahí para enriquecer a la familia del verde. La incorporación de casi 7 millones de estudiantes al IMSS se hizo sin que el Estado pague la cuota correspondiente, cargando ya la de por sí saturada atención médica y poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la institución. Recordemos que el IMSS reportó que se está agotando la reserva de seguro de enfermedades y maternidad. La universalización de los servicios de salud es solo un eslogan, con el que se intenta, sin éxito, cubrir un paquete básico. Aunado a esto, se ha dado una privatización de los servicios a través de las asociaciones público-privadas. Los hospitales y clínicas bajo este esquema presentan serias irregularidades. Por ejemplo, la edificación del Hospital Regional de Mérida se otorgó a la constructora GIA+A, presidida por Hipólito Geral Rivero, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari. El proyecto se desarrolló bajo el esquema de propuesta no solicitada, que implica que la presentó la contraparte privada sin que existiera necesariamente un interés público, lo que llama a investigar si hubo corrupción en la asignación y a cuidar con lupa el manejo de los recursos públicos. Resulta grave que la salud de los mexicanos se ponga en riesgo ante el posible desvío de recursos para aumentar de forma opaca y corrupta la riqueza y el patrimonio de los grupos empresariales cercanos al poder y al PRI. No sabe uno realmente si se tiene que reír del informe de Peña Nieto. En la supuesta ampliación al acceso a la seguridad social se pone como un gran logro el programa de empleo temporal o las guarderías de Sedesol, cuando casi 70 millones de personas en México no tienen seguridad social y el PRI boicotea la aprobación de leyes que amplían los derechos a los trabajadores. Se anuncia con bombo y platillo que se han presentado en el sexenio casi 2 millones de empleos se han creado, pero no se quiere tomar en cuenta que casi 1,5 millones de estos corresponden a los que se regularizaron y además se necesitan que generar más de 1 millón de empleos al año, por lo que Peña tiene un gran déficit en la materia. Por otra parte, los salarios ofrecidos en esos nuevos empleos son de hambre. De acuerdo al INEGI, el número de trabajadores con salario mínimo pasó de 6.8 a 8.2 en este sexenio, además de que 3.4 millones trabajan sin salario, recibiendo propinas y comisiones, mientras que los que ganan 5 salarios mínimos o más han sido reducidos en este sexenio. La implementación de la reforma educativa ha sido un fracaso. Ahí están los muertos y heridos de Nochistlán y los presos políticos del magisterio como prueba de ello. Pero no solo eso, decenas de miles de maestros han dejado de percibir su salario
o han sido despedidos por no presentar un examen, violando sus derechos laborales. El problema de la educación no se solucionará con un examen de aptitud que por cierto reprobaría Enrique Peña Nieto. El problema de la educación se solucionará cuando salgan los partidos corruptos del poder, y me refiero al PRI, al PAN, al PRD y los satélites que están aquí. Exigimos al gobierno detener la aplicación de la reforma educativa e iniciar un diálogo respetuoso con el magisterio.